de pueblos, de poblaciones que se hacen famosos en la historia, que empiezan a ser conocidos, que no tienen, que no son grandes ciudades, que no son Nápoles o Madrid o París o Londres, sino que son pueblecitos minúsculos, pero que se hacen famosos en la historiografía modernista. Por ejemplo, por citar algunos que todo el mundo conoce, Gerard Bouchard pone de moda el pueblo de Sennelier-en-Sologne. Había oído mencionar nada, lo de Saint-Denis, cuando lo vieron en letras de imprenta debieron ponerse locos, pero existe Sennelier-en-Sologne, un pueblecito minúsculo, perdido, de 100 y pico de habitantes, eso no existe. Bueno, pero sí que Tony Riley en Inglaterra pone en el mundo el pueblo de Collyton, Collyton, que está en Devon, otro pueblo minúsculo, pero también lo pone. Emmanuel Laverie inventa el pueblo más famoso de la historia moderna, Montaigu Village Occitan, ¿no? Que ya no entra en el terreno de la demografía, sino que entra en el terreno de la historia de las mentalidades. Carlos Schipola pone otro pueblo en el mundo, Montelupo. ¿Quién rompió las rejas de Montelupo dejando entrar la epidemia? Son pueblos que nadie sabía ni que existían y que son pueblos que van a cobrar este carácter paradigmático, porque en esos pueblos se dan hechos que permiten hacer interpretaciones generales, pero no solo pueblos, también individuos aislados. Un individuo se pone como paradigma, no el conde duque de Olivares, de John Eliot, no Carlos V, no, nombres desconocidos, nombres que habían permanecido en el más absoluto anonimato. El ejemplo primero es el de Carlo Ginzburg, que publica El queso y los gusanos, el cosmos de un molinero del Friul del año 1500, de la centuria del 1500. Y de pronto un molinero aparece ahí en el año 36 como protagonista de todo un libro que se hace inmediatamente famoso. Natalie Davis, una historiadora estadounidense, escribe un libro que se publica en primera frase, se llama Le Retour de Martin Guerre, el regreso de Martin Guerre. ¿Quién es Martin Guerre? Pues un soldado que viene de la guerra y ya está, ¿no? Y que llega a su pueblo. ¿Por qué tenemos que tratar? Ahora veremos por qué. Giovanni Levi pone otro, La herencia inmaterial, la carrera de un exorcista del Piamonte en la centuria del 600. Otro nombre, tal. Aquí en Murcia hemos tenido otro ejemplo, ¿no? Que se hizo muy famoso en la historiografía española, ¿no? Los Sotos contra Riquelme de Jaime Contreras, ¿no? También dos nombres, en este caso no son un individuo, son dos clanes, pero de pronto los Sotos contra Riquelme, Lorca Murcia, pues aparecen enlazados y aparecen como paradigmas, ¿no? de un tipo de enfrentamiento que puede tener a partir de los individuos, a partir de los clanes, categoría universal. ¿Qué ocurre? Pues que cada una de estas historias individual puede presentarse como sintomática. Son sintomáticas, son paradigmáticas. Hay quien lo ponía en duda, ¿no? Michel Beauvais hizo un chiste que a mí siempre me divirtió mucho, ¿no? Que decía, Menocchio es el molinero del Friul, ¿no? Se llamaba Menocchio. Y dice, bueno, pero es que, ¿por qué ponemos a Menocchio? No todo el mundo tuvo la suerte de ser quemado por la Inquisición, esto es lo que no todo el mundo, otra gente pues tuvo otras ideas, no pasó a la historia porque no hubo proceso inquisitorial y no todo el mundo tuvo esta suerte, ¿no? De que la Inquisición lo mandara a la hoguera, no decía él, por lo tanto no podemos esto. Pero Bouchard argumentaba en Sennelier-en-Sologne, es que el estudio de Sennelier-en-Sologne permite plantear un modelo de funcionamiento de la demografía de tipo antiguo. ¿Qué nos encontramos en Sennelier-en-Sologne? Nos encontramos que en el corto plazo tenemos las famosas graves crisis de mortalidad y por lo tanto las curvas en dientes de sierra. Pero resulta que en el largo plazo lo que tenemos es lo contrario, la tendencia al estancamiento en la línea horizontal. Esa tendencia al corto plazo en dientes de sierra, esta tendencia en horizontal, es el paradigma del funcionamiento de la inmensa mayor parte de las poblaciones del antiguo régimen. Sennelier-en-Sologne es el ejemplo perfecto del village immobile, del pueblo inmóvil, del pueblo que tiene muchas alteraciones como las ondas electromagnéticas, ¿no? Pero al final no progresa, al final se queda estancado. Eso es lo que se trata de demostrar, por lo tanto, sí tiene interés. ¿Quién rompió la reja de Montelupo? Pues pasaba lo mismo. Todo el mundo adoptaba posiciones defensivas ante la llegada de las epidemias.
y por lo tanto ver qué ocurrió en Montelupo podía servir para saber qué ocurrió en muchísimos pueblos que tenían que defenderse de alguna forma ante ese enemigo invisible que lo atacaba y contra el cual pues no tenía ningún tipo de defensa, porque la ciencia médica no había avanzado lo suficiente como para combatir a ese enemigo. Por lo tanto, la microhistoria contribuyó en enorme medida a la revalorización de la historia local. Pero repito, la microhistoria es otra historia. La microhistoria es el hacer del caso singular un caso paradigmático. No todos los pueblos han representado estos casos paradigmáticos, al revés, muchos han tenido sus peculiaridades y hay que estudiar también las peculiaridades de sus pueblos. Hay que volver a las ventajas del observatorio pequeño, hay que volver al hecho de que todos los pueblos tienen su corazoncito y que todos los pueblos tienen derecho, por lo tanto, a tener su historia, sin necesidad de ser pueblos paradigmáticos y ser pueblos donde vayamos a comprobar la veracidad, el funcionamiento de un determinado, de un determinado modelo o de un determinado sistema. No hace falta llegar a eso. La historia local no necesita de eso para su consolidación y para su justificación y para su legitimación, en absoluto, no lo necesita. Pero, como ya decía, cuando la microhistoria se entra en la vida de la historiografía contemporánea, se está produciendo otro hecho, se está produciendo otro shift, otra derivación, que es que va interesando cada vez más, ya no la historia local, ni siquiera la historia regional, ni siquiera la historia nacional, sino la historia global, una historia que conecte a todas las provincias, con todas las regiones, con todas las naciones, a todas las naciones, con todas las otras, todo el mundo, como conectado por unas redes que pueden ser económicas, que pueden ser culturales, que pueden ser de todo tipo. Eso es lo que empieza, lo que empieza a darse. Esta historia global aparece justamente de la constatación de que en la Edad Moderna se ha producido algo parecido a lo que estamos viviendo ahora. Ahora hablamos de un proceso de globalización. Pues bien, en el siglo XVI se ha producido un proceso que podríamos llamar de primera globalización, porque ha puesto en contacto a muchos mundos que no se conocían. Este proceso tiene una fecha de partida, o sea, yo hablo siempre de los 30 años en que se produce la primera globalización. 30 años, sí, 30 años. ¿Cuáles son los 30 años? 1492, en que se produce el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. No vamos a entrar en la palabra descubrimiento porque nos llevaría muy lejos. El descubrimiento de América. 1498 es la llegada de Vasco de Gama a la India. Segundo hecho. Tercer hecho, el descubrimiento de la Mar del Sur, es decir, del Océano Pacífico, por Vasco Núñez de Balboa en 1513. Y último hecho, en la primera vuelta al mundo de Magallanes con el regreso de la nao Victoria de Juan Sebastián Elcano en el año 1622. Estos cuatro hechos ocupan 30 años de la historia, pero eso significa una revolución auténtica, que esta revolución auténtica es lo que llamamos la primera globalización. Todo se conecta, hay una intercomunicación tremenda entre todos los mundos y empiezan a existir historiadores que, no tratando la globalidad, pero sí trata una parte inmensa de esa globalidad. Ya Fernand Braudel había escrito el mundo del Mediterráneo, ¿no? La Mediterránea, el mundo mediterráneo, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo. Pero ahora empieza a hablarse del sistema del Atlántico, el sistema del Índico, el sistema del Pacífico, todos grandes sistemas que están nucleados en torno a los grandes océanos. Y se da uno cuenta que en esos espacios hay una serie de intercambios fundamentales para el curso de la historia mundial. Y que además no solo eso, sino que esos intercambios empiezan a existir no solo en el interior de esos espacios oceánicos, sino que se comunican esos espacios oceánicos con los de al lado. Y que por lo tanto en la línea de los paralelos se va produciendo un intercambio que ya es mundial, se produce un proceso de mundialización. Y estos intercambios intercontinentales son de todo tipo. Son intercambios humanos, es decir, hay una gran movilidad de personas. Son intercambios biológicos, transmiten gérmenes, se importan medicina o se exportan medicina. Gérmenes y medicina a un tiempo, negativo y positivo, ¿no? Tenemos transferencias agropecuarias
de cultivos que viajan de un lado a otro y de consumo, simplemente productos que no se cultivan en otros continentes, pero sí se consumen en otros continentes. Tenemos intercambios culturales, conocimiento mutuo de países, de continentes enteros cuya existencia ni siquiera se sabía, se ignoraba por completo 5 años antes. Y ahora de pronto pues, empieza a fluir información sobre todos esos ámbitos. Por lo tanto, influjos humanos, biológicos, agropecuarios, económicos, comerciales, culturales, de todo tipo. Y eso deslumbra enormemente a la historiografía mundial. Y hoy día la historia global pues, se convierte en uno de los elementos más activos en los círculos historiográficos a nivel mundial. Hoy día una gran cantidad de libros, una gran cantidad de congresos, una gran cantidad de encuentros están motivados